Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a irnos acomodando de a poco, gente, con el horario. Ojalá que lleguemos a un acuerdo para poder ver qué hacemos, pero este es nuestro horario de momento. Profe, ¿Sí? ¿Coincide con alguna materia, Ángel? Contigo no, ¿verdad? no, Ay, qué suerte. Porque una cuestión aquí que entramos y salimos de otra, vamos a ver qué hacemos ahora para mejorar esa parte. Es bastante, digamos, un poco cansador, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que, vamos a darle tiempo también a la gente para que se vaya conectando, porque si no, entramos de una y salimos en otra, entonces, mientras que nos acomodamos, vamos a guardarle a los compañeros. ¿Qué tal estuvieron con la realización de su mapa conceptual? No recibí de todos. No sé qué pasó. No sé si pudieron completar, algunos le costó. ¿Qué le costó? A ver si pueden comentar un poco. En cuanto a la clasificación de los presupuestos, Yo todavía no terminé, profe. Estaba haciendo antes la clase ¿y qué es lo que te costó más de repente? y armar el cuadrito así en Word. Eso es lo que me costó. Ah, ya entiendo. Sí, Pero hay eso no. un... Ah, bueno, está bien. Hay un programita que se llama Goldcard, se llama Goldcard, se llama el programita dentro de lo que es, pero también usas internet, eso sí, ese es el tema, que usas internet. Y si haces en Word, lógicamente no usas internet, ahí está la diferencia, ¿sí? Pero a modo de conocimiento, ¿verdad? También hay páginas de mapas mentales en donde ustedes pueden hacer los mapas mentales. Pueden hacer diagramas, pueden hacer mapas conceptuales. Entonces, de repente, si les cuesta, en Word también hay a mí no me gusta Smart, se llama una parte donde vos incorporás también las imágenes, pero a mí a veces no me gustan los modelos que presenta ahí, porque a veces nosotros queremos moldear pues, de otra manera y no te permite moldear como vos querés. Esa es la desventaja de eso. Entonces lo haces por formas, ¿verdad, Nilda? Lo estás haciendo por formas. Vos le estás Sí, sí, haciendo, incorporando los cuadrados y así. ¿Sí? sí. Entonces por eso es lo que toma un poco más de tiempo, pero igualmente es válido, ¿verdad? Porque dentro del Word no está no es tan largo el Word que presento yo. Generalmente no soy tan fanática de lo teórico, más de lo práctico, pero siempre tenemos que tener algunos conceptos bien definidos para poder hacer las cuestiones de presupuesto y todo lo que sea en cuanto a lo teórico práctico, ¿sí? Porque sabemos que esta parte de la teoría es importante, pero que si no conocemos no vamos a poder aplicar, ¿sí? Bueno, ya estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 alumnos, entonces vamos a comenzar porque ya tengo 19 y 9 aquí. Buenas tardes a los que todavía no saludé. Espero que hayan podido realizar su tarea de mapa conceptual, ¿sí? Si accedieron a la rúbrica, esa va a ser la rúbrica de esta materia para todas las cuestiones de mapas conceptuales, ¿sí? No más de 5 puntos en mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, iniciamos hablando un poco de lo que fue la clase pasada, en la cual estuvimos hablando de qué eran los presupuestos, cuáles fueron esos tipos de presupuestos que eran los rígidos, los flexibles, a corto, a largo plazo, de operación, dependiendo de qué tipo de empresa es la que estamos
presupuestando, a la cual estamos presupuestando y qué área de la empresa es la que estamos presupuestando también. Está el área de operación, el área de ventas, ¿sí? Son distintos presupuestos, gente, no es un solo único presupuesto, ¿sí? Entonces, en cuanto a presupuesto se refiere, podemos hablar de un presupuesto muy conocido por ustedes, que es el presupuesto de compra. ¿Quién no hizo un presupuesto de compra alguna vez? Seguramente que más de uno habrán hecho un presupuesto de compra. Estoy hablando de un presupuesto de gestión que generalmente realizan las empresas para solicitar las mercaderías, ¿sí? El famoso nota de presupuesto, ¿sí? Eso es una herramienta muy útil, pero en realidad no es a eso lo que aboca nuestra materia, es a un presupuesto un poco más amplio de análisis más bien, de análisis general por área, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro eso, que no es ese tipo de presupuesto el que nosotros vamos a estar desarrollando, ¿sí? Es un presupuesto más bien analítico, ¿sí? Más bien técnico, ¿sí? No un presupuesto, nota de presupuesto, ¿sí? Porque ya me preguntaron algunos si era nota de presupuesto y no, no es nota de presupuesto, ¿sí? Bueno, el día de hoy he preparado un tema bastante interesante porque quiero saber en qué situación están en cuanto, si bien ya analizamos eso, pero quiero saber nomás en qué población estoy pisando, como se dice. La mayoría me dijo que sí maneja las cuestiones de los costos, de los gastos, las diferencias entre los costos y los gastos. Entonces, eso es muy importante fijar bien para que ustedes después podamos desarrollar un presupuesto en sí. Y lógicamente, si seguimos nuestro cronograma, nuestro programa de estudio, estamos hablando de lo que es los planes hoy, programas y planes presupuestarios, ¿sí? Y dentro de los planes presupuestarios están los planes que son los planes operacionales, ¿sí? Los planes, voy a estar dando todavía un poquito más de teoría para financiar y al último voy a estar dando una tarea referente a identificación de los costos, si son fijos o variables, ¿sí? Y a gastos, para saber si es que ustedes en realidad están manejando esos términos antes de comenzar a realizar un presupuesto. Porque si lo llevamos directamente a la práctica, entonces podemos llegar a tener problemas de identificación de tipo de costos o de gastos específicos, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta y hacer un presupuesto general, vamos a hablar hoy de los planes operacionales. Sabemos que las empresas tienen varios planes y entre ellos un plan estratégico, un programa y dentro de los planes están los operacionales, ¿sí? En la clase pasada habíamos dado los tipos de planes, ¿sí? Y dentro de ellos está también lo que son el área operacional. Estos se llaman planes de acción o planes empresariales, que consisten en los planes para el trabajo real, gente, ¿sí? Es un plan que yo voy a realizar para el trabajo real. En un ciclo normal de planificación, la organización o proyecto empezará un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Hablamos ya de lo que era la planificación estratégica, donde se estudia el problema que se necesita tratarse y el papel específico de su organización o proyecto abordado, ¿sí? Entonces, esto es lo que se relaciona a las actividades reales que se tiene que emprender para poder lograr lo que es el impacto planificado. De este modo se constituye el plan operacional, que más tarde ha de ser presupuestado, ¿sí? O sea, primeramente siempre vamos a realizar un programa, un plan de trabajo para luego poder realizar el presupuesto. Recuerden ustedes que el presupuesto ya tiene números y el plan es netamente ver qué es lo que hacemos, ¿sí? De dónde partimos, ¿sí? De este modo se constituye el plan operacional que más tarde, como ya mencioné, se va a presupuestar
Y no se puede preparar un presupuesto hasta que se sepa lo que se está planificando, ¿sí? Pues tan solo se incluirán los gastos operacionales cuando se haga el trabajo real, ¿sí? También se conocen como costes directos, ¿sí? A eso voy al tema de los costes. Hay costes que son directamente relacionados a las operaciones que yo voy a estar realizando como empresa, realizando como ente, realizando como organización, realizando como Estado. Entonces, estos costes directos podía plantearme de la siguiente manera como pregunta. ¿No se podría al menos preparar un presupuesto para aquellos gastos que ya se sabe que van a tener un lugar de todos modos? Dice, y dice del alquiler, el teléfono, materiales de papelería, útiles, ¿sí? Antes de iniciar la planificación estratégica. O sea, ¿qué sucede? Es que hay costes que son directamente relacionados a lo que nosotros o a la actividad que vamos a realizar. Entonces, al realizar yo mi plan estratégico, yo ya tengo que tener en cuenta estos costes, gente, estos costes directos, ¿sí? Entonces, tenemos que atender que estos costes directos los tenemos que identificar, ¿sí? Como costes directos, ¿sí? Dependiendo, eso lógicamente, no voy a hablar ahora específicamente de un rubro porque lo vamos a plantear y entonces ahí ustedes van a ver cuáles serían esos costes, pero quiero que tengan ese concepto de que hay costes que son directos, que son específicamente para el área. Antes de presupuestar ya tenemos que tener en cuenta esos costes, ¿sí? Entonces, los gastos que son generales de repente, tenemos que ver si en realidad esos gastos generales tienen relación a la actividad que estamos planificando. Por eso digo, hay costes que son bien directos, operacionales. ¿Qué significa operacionales? Que son específicos del área y en las cuales yo voy a tener que incurrir en esos costos, ¿sí? Y que yo tengo que tener en cuenta para poder planificar estratégicamente, ¿sí? Entonces, aquí me dice que dice el material, tus gastos generales deberían depender de lo que pretendas hacer, ¿sí? Así, por ejemplo, si decides poner tu atención en áreas rurales, puede que dediques o puede que decidas que necesites oficinas mucho más pequeñas en áreas urbanas, las cuales antes han sido la base de trabajo. Pues así podemos decir que tus planes operacionales afectan a tus gastos generales o básicos. O sea, dependerá muchísimo, gente, de qué la empresa está planificando hacer. Entonces, si es directo o no es directo, dependerá de a qué rubro o qué operación en sí va a estar realizando la empresa. Pero, ¿cuáles serían esos costes? Y dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿sí? Y están relacionados directa o indirectamente a la actividad que se va a realizar. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Aquí vamos a lo que es el ciclo, ¿sí? Antes de presupuestar tengo que atender qué tipo de costos voy a tener. Porque están los generales y están los específicos del área. Dentro del ciclo de planificación debería tener el siguiente aspecto. Dice, revisar lo que has hecho en el pasado en cuanto ha impactado en eficacia y eficiencia. ¿Sí? Hablamos una vez más otra vez de eficacia y eficiencia. O sea, primeramente tengo que revisar, y acá hay una teoría muy interesante referente al presupuesto que me dice que tengo que revisar si es que cuánto gastamos el año pasado. Por ejemplo, puedo ver el balance del año pasado y ver cuánto gastamos en utilidad de oficina, cuánto gastamos en sueldos, cuánto gastamos en costos de mercadería. Sí, puedo ver todo en general, cuánto es lo que se gastó en líneas generales. Pero, como les digo,
basarnos netamente en el pasado tampoco es proyectarse, ¿sí? Si bien puedo tenerlo como referencias, no puedo yo encajonarme en el pasado, ¿sí? Eso también quiero dar una aclaración referente a eso, porque también de repente si decimos, quiero disminuir mis costos un 5% para el año que viene, pero no sabemos qué efectos adversos o qué efectos, digámosle, que están fuera de nuestro alcance podrán tener esa decisión o podrán de repente presentarse para el año siguiente. O sea que sabemos que son ajustables en cuanto a números se trate, ¿sí? Y por eso pido siempre que observemos el pasado siempre, sí, en los documentos pasados, pero atendiendo y proyectándonos, por ejemplo, quiero aumentar el año que viene 15% de mis ventas, quiero reducir mis costos 5%, ¿sí? Ahora, no tenerlo rígidamente porque el año pasado gané tantos millones, ¿sí? Imagínense si qué iba a pasar en las empresas si es que no reajustaban su presupuesto al ver esta situación en la cual nosotros nos presentamos ahora, que es la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿podemos ver a los documentos pasados? Sí podemos ver. ¿Podemos hacer en base a un balance? Sí podemos hacer. Pero primero tenemos que planificar, gente. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero reducir mi costo? ¿Cuánto quiero gastar? ¿Cuánto quiero producir? Si soy una empresa de producción, una fábrica, ¿cuántas unidades quiero producir? Partiendo de eso, nosotros recién podemos presupuestar. Luego, indagando los precios, ¿cuáles son los precios reales vigentes actualmente de lo que yo quiero producir, la materia prima, por ejemplo, cuánto está? O sea, todas esas cuestiones recién lo puedo ver una vez que planifique. O sea, que qué es lo que vamos a hacer primero en presupuesto, planificar qué es lo que vamos a hacer como empresa, ¿sí? Yo como futuro profesional tengo que saber qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a aumentar nuestra venta, cuánto vamos a reducir nuestro costo, y eso es lo que vamos a ir controlando, porque es lo último. Esta materia se llama control presupuestario, pero el presupuesto lo tengo que hacer y una vez que lo tengo hecho, yo sé, lo puedo controlar, ¿sí? De manera a que yo llegue al objetivo a fin de año, ¿verdad? O el objetivo que me tracé al realizar este presupuesto, ¿sí? Uno es eso, pero no se me encancillen en revisar el pasado. No soy partidaria de mucho revisar el pasado a modo de no cometer tal vez los mismos errores, sí, pero tampoco encuadrarme allí, ¿sí? Luego vamos a revisar y explicar con claridad tu visión, misión, estrategias y objetivos, gente. Entonces, quiere decir que yo voy a hacer mi presupuesto y tengo que saber la visión, tengo que saber la misión, la estrategia y los objetivos de esa empresa, ¿sí? Si yo no sé ni la misión, ni la visión, ni la estrategia, ni los objetivos de una empresa, no voy a poder hacer mi plan presupuestario porque no sé a qué horizonte apunta mi empresa, no sé qué es su objetivo en realidad. Y los objetivos son los más importantes. Entonces, si yo no tengo bien claro mi misión, mi visión y mi estrategia, es un poco difícil, poco casi imposible, ¿sí? Realizar lo que es mi presupuestación general. Luego tengo lo que son preparar los planes operacionales, ya eso es lo que hoy estamos dando, preparar tus planes operacionales. ¿Qué serían esos planes operacionales? Sería acorde al área en el que estoy. Si yo estoy en el área de compras, lógicamente tengo que presupuestar todo lo que voy a comprar durante ese año. Si estoy en el área de ventas, ¿cuál es el objetivo de la venta de este año? Por ejemplo, si el año pasado vendí 2 motos mensuales, son 24 motos, este año tengo que vender el doble, imagínense. O sea, las empresas van proyectando eso. Entonces, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿De qué manera? ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a reforzar la inversión para poder aumentar mis ventas? ¿Sí? Entonces, todo eso lo tenemos que preparar. Tenemos que saber con qué plan vamos a iniciar, ¿sí?
Luego, evaluar los recursos que necesitas para cumplir con las necesidades de la planificación, estimar costes. O sea, es fácil de repente hacer grandes planes, sabes que vamos a aumentar el doble las ventas o vamos a reducir tanto por ciento nuestro costo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo no tengo los recursos? ¿Qué pasa, gente? No voy a poder realizar. Entonces, otro paso específico es evaluar los recursos que tengo disponible para poder en realidad presupuestar. Porque si yo presupuesto con recursos que no poseo, entonces estoy especulando en cuanto al horizonte de mi empresa, ¿sí? Luego tenemos preparar un presupuesto que cubra el trabajo, discutir, corregir y concluir el presupuesto. ¿Qué significa eso? Que tengo que preparar este presupuesto, ¿sí? Que cubra totalmente el periodo de tiempo de ese trabajo. Por ejemplo, si dije voy a fabricar 1000 unidades de determinado producto, tengo que fijar el tiempo que lo voy a preparar, la manera en que voy a conseguir los recursos para comprar la materia prima y así sucesivamente. Tengo que tener bien especificado todo lo que voy a necesitar antes de hacer, ¿sí? Esto es más o menos un manual de cómo es que hay que hacer en realidad un presupuesto, ¿sí? Luego tenemos poner en práctica los planes, controlar el impacto de los ingresos y gastos y ajustar cuando sea necesario. Y eso es en realidad el control presupuestario, gente. Eso es lo que quería llegar, encerrar la idea de que una vez que yo tenga todo el plan, una vez que yo tenga todo el presupuesto, allí recién puedo controlar. O sea, el control, ustedes saben, futuros administradores, que es la última función administrativa, que se tiene que realizar en todas las funciones, controlar bien si planifico, controlar bien si organizo bien, controlar bien si direcciono bien y controlar bien si pongo en práctica lo que he planificado. Pero en el punto de poner en práctica el plan y ver y ajustar es lo que tenemos que aprender en esta materia. Es cómo ajustar eso y cómo ir llegando al objetivo en cuanto a los recursos se refiere y en cuanto también a las metas trazadas, porque sabemos que la empresa tiene que ganar y tiene que ganar, ¿sí? Entonces, no sé si me entienden hasta allí, pero aquí voy a hablar un poco de los cálculos de los costes, porque me parece interesante que tengan bien determinado lo que es en cuanto a costes. Habrán dado más de una clase ya de costes, pero quiero reforzar esa clase de manera que ustedes tengan un conocimiento general. En cuanto a los costes, tenemos los costes directos, los costes fijos, los costes variables. El coste variable, y eso quiero que lo anoten, los costes variables son los costes que tienen que ver con la cantidad producida, directamente tienen relacionamiento con la cantidad producida dentro de una empresa. A eso me refiero cuando estoy hablando de costes variables. ¿Por qué digo costes variables? Porque varían acorde a la cantidad que voy a utilizar para la producción de un bien. O sea, varían acorde a las cantidades producidas. Si yo digo, no es lo mismo puedo decir voy a producir 1000 toneladas de soja que producir, o sea, o producir solamente 500 toneladas. No es lo mismo, los costos son más altos, ¿sí? Entonces varían de acuerdo a la cantidad que yo voy a producir, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando estoy hablando de costes variables. Cuando hablo de costes fijos, estoy hablando que necesariamente produzca o no produzca, yo igual voy a tener que incurrir en esos gastos. ¿Y cuáles serían esos gastos? Estos gastos operacionales que son, ya sea agua, luz, teléfono, si tengo personal, alquiler, esos son costos fijos, gente. ¿Por qué? Porque quieras o no, produzco o no produzco,
igual voy a gastar, igual voy a tener que pagar eso, ¿sí? Ahora, en cuanto a costes variables por cantidades producidas, hay una cuestión desde horas hombre, que lógicamente que en esa área en específica voy a tener un coste más alto en horas hombre, o sea, voy a tener que pagar horas extras si es que voy a producir más. Eso sí también es considerado un coste variable. Pero a los sueldos que me estoy refiriendo, que independientemente de cuánto yo produzca dentro de la empresa, igual voy a tener que pagar esos sueldos. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de costes fijos. Son los costes que necesariamente, costes que necesariamente voy a tener que incurrir, independientemente si es que produzca poco o produzca mucho, o no produzca. Igual, siempre esos costes van a ser fijos, ¿sí? Entonces, están los cálculos de los costes, ¿sí? Aquí tenemos costes, nos hablan de costes operacionales. Son los costes que están directamente relacionados a la realización del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el coste del alquiler de instalaciones para la celebración de actos, impresión de publicación, los viajes en donde se van a llevar a cabo los trabajos de campo, ¿sí? También podrían incluir materiales, equipamiento, transportes y servicios, ¿sí? Estos costes operacionales pueden ser costes fijos o costes variables dependiendo qué tipo de empresa estamos hablando. Refiriéndonos a lo que es propiamente producción, son costes fijos, ¿sí? Porque los costes fijos no cambian o no difieren en cuanto si produzco más o si produzco menos. De igualmente, voy a tener que pagar. Luego están los costes organizativos, me dice aquí, que es una base organizativa que incluye la dirección. O sea, ese es un coste fijo también. ¿Por qué? Porque en cuanto a organizaciones se habla, siempre van a tener los costes de las reuniones, los costes de los traslados, ¿sí? Todo referente a lo que es organizativo siempre va a ser fijo, porque eso necesariamente se tiene que pagar independientemente de que si se produce o no se produce. Luego tenemos los costes de empleo de personal, ¿sí? Está el personal básico, el personal que siempre está, ¿sí? Que siempre trabaja dentro de la empresa, independientemente si se va a producir o fabricar algo o no. Entonces, si es, en ese caso, ya sabemos que es coste fijo, ¿sí? Luego tenemos los costes que son de inversión, y ahí sí que es bastante específico. Hay costes que son grandes inversiones, ¿sí? Y de inversión se trata, si de inversión se trata, hablamos mucho de lo que son los proyectos. Cuando yo voy a invertir algo, sabemos que incurrimos en varios, puede ser en fuentes externas, puede ser en préstamos, puede ser que yo eh, pueda donar o digámosle, de repente puedo dar como parte de acciones dentro de una SA, por ejemplo, algún bien en específico. Entonces, ese va a ser para mí como empresa un coste de inversión, ¿sí? Todo aquello que implique mis activos fijos, para ser más específica, va a ser un coste de inversión, ¿sí? Porque sabemos que los costes de inversión son aquellos que se recuperan a largo plazo, no tienen un coste, una ganancia inmediata, sino que son a largo plazo. Entonces, tenemos también ese tipo de costes que no podemos dejar de identificar en cuanto a costes se trata, ¿sí? Bueno. Aquí, por ejemplo, acá hay un modelo que es bastante interesante en cuanto a costes se trata, porque vamos a hablar mucho de esto, gente. Tenemos los materiales, un cálculo de costes operacionales, por ejemplo. Aquí yo ya tengo un cuadro de cómo es este coste, ¿sí? Porque este es
lo que le estoy leyendo aquí es un material, cómo elaborar un presupuesto, gente, un presupuesto en general para una empresa privada. Aclaro también, porque en un otro momento dado vamos a dar lo que es público, ahora estamos hablando de lo que es privado, gente, ¿sí? Entonces, aquí tengo lo que es la actividad y acá tengo en qué incurro, ¿sí? Y esto es muy importante dentro de lo que es la elaboración de un presupuesto, tener bien entendido cuáles son los costos operacionales, los materiales, el equipamiento, el servicio, el transporte y lógicamente sabrán que tenemos que tener un coste por unidad, ¿sí? ¿Cuánto cuesta cada unidad? Y la cantidad que vamos a necesitar de eso, ¿sí? ¿Cuánto en cantidades es lo que vamos a necesitar? Y el coste total del artículo. Esto ustedes van a ver en cualquier modelo de presupuesto, sea básico, sea general, siempre va a estar cantidad y descripción del coste y el coste total, ¿sí? Entonces, referente a lo que son costes operacionales, tenemos lo que son materiales, equipamientos, servicios, ¿sí? Y transporte, ¿sí? Estos vendrían a ser los costes operacionales. Luego tenemos los costes que ya habíamos dicho, que son los costes organizativos, que ya inclusive podemos recurrir a lo que es una data, o sea, recurrir lo que es en años anteriores de cuánto se gastó en esto, por ejemplo, en cuanto a dirección, cuántos fueron los salarios en estos años, cuántos fueron el contacto donante, estas relaciones públicas, esto en cuanto a costes organizativos, ¿sí? Estos costes, gente, son fijos, ¿sí? Ya sean los salarios y subsidios, equipamientos, perdón, materiales de papelería, estos todos son costes fijos, ¿sí? También los gastos generales de agua, electricidad, seguro, mantenimiento, todo esto es fijo. Y aquí también tenemos entonces un comparativo. Sabemos que en el 2003 podemos tener un valor muy distinto que en el 2004 o en el 2005. Entonces, también son referenciales de repente. Pero tenemos que tener bien en cuenta que estos costes los tenemos que diferenciar, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos que saber también con qué contamos. Hablamos mucho de coste, ahora vamos a hablar de dónde sale la fuente de financiamiento de los presupuestos, o sea, de los ingresos. Saben ustedes que dentro de un presupuesto se divide en costos, en gastos, en ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, ahora en esta parte voy a estar hablando de lo que son los ingresos, que de dónde sacamos el dinero para hacer el presupuesto, ¿sí? Entonces hay categorías que podemos ir planificando de dónde vamos a sacar, venta de qué. Por ejemplo, dentro de nuestro balance, si nos vamos al balance del año anterior de una empresa, podemos tener a qué esa empresa se está dedicando. Por ejemplo, si tiene venta de productos o venta de servicios. Entonces, es a ese tipo de ingresos a lo que vamos a referirnos. Y dentro de nuestro presupuesto tenemos que especificar de dónde va a sacar y en base a qué estamos realizando el cálculo, gente. Yo no puedo nomás agarrar y poner ahí ventas tanto, pero en base a qué, ¿sí? Como ya mencioné anteriormente, puedo proyectar un 15%, un 20%, pero en base a qué? Tengo que hacer una comparación del año. Si voy a presupuestar para el 2020, tengo que hacer una comparación entre el 2018 y 19, ¿cuánto de ingresos tuve? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto aumentó o disminuyó? ¿Sí? Y en base a eso ya puedo también yo sacar un estimativo de cuánto puedo presupuestar para el año 2020, ¿sí? Entonces también nos sirve esas documentaciones o esos estados de resultados o balances anteriores para poder realizar el presupuesto. Bueno, aquí por ejemplo simplemente me da varias categorizaciones, ¿sí? Cuotas,
De repente puede ser inversiones, pueden ser ventas de servicios, ventas de productos agrícolas, ventas de productos en estado natural, ventas de productos terminados, ¿sí? Todos esos rubros son los que me mencionan de dónde voy a sacar o de dónde voy a obtener el ingreso para poder presupuestar. ¿Y esto qué me está diciendo, gente? Ahí ya tengo que aplicar el control. Que yo no puedo estar presupuestando mucho más de lo que en teoría he vendido, ¿sí? Si yo tengo un nivel de facturación de 2.000 millones anuales, entonces eso lógicamente me tiene que indicar algo, me tiene que decir de qué es lo que tengo que presupuestar para el 2020, en el sentido de que no puedo gastar más de lo que gano, ¿sí? Eso es básico. Entonces no puedo yo gastar más o presupuestar mucho más. Sí puedo presupuestar una proyección en venta. Y a lo contrario, tengo que presupuestar una reducción en el costo, ¿sí? Entonces, reducir el costo y aumentar las ventas, ¿sí? Eso es lo que en teoría debería proyectar un presupuesto o planificar un presupuesto, ¿sí? Entonces, de allí sale lo que son las fuentes de ingreso y de allí es lo que nosotros vamos a, de repente, de ahí lo que vamos a sacar de dónde se generaron los recursos. Dentro del sector público sucede que tienen fuente de financiamiento propia o fuente de repente del Estado, ¿sí? De las arcas del Estado. Si la institución no produce, no se autoabastece ella misma, entonces recurre al Estado. Sin embargo, no sucede en este caso de las empresas privadas. Tienen que recurrir a fuentes de financiamiento externo, pero generalmente son los bancos y tienen un costo adicional. Entonces, allí tenemos que ver, entonces, hasta qué punto podemos proyectarnos a futuro. Recuerden que siempre los presupuestos tienen que ser planificados para poder llegar a lo que son las metas de la empresa misma, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta bien antes de presupuestar, ¿sí? Bueno, esto nosotros ya lo habíamos hablado ya de los distintos tipos de presupuesto, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, gente? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Está claro en cuanto a cómo es que tenemos que ver y cómo tenemos que conocer lo que son y diferenciar por sobre todo lo que son los costes y los gastos, ¿sí? Entonces yo voy a ejercitar esa parte con ustedes y voy a darle una pequeña tareita en cuanto a eso se refiere. A modo de afianzar, porque sé que la mayoría ya está en cuarto, entonces ya solamente para afianzar voy a pasar una planilla, voy a compartir con ustedes dentro de un ratito, aquí voy a buscar en mi máquina y voy a mostrarles, entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente identificar, gente, cuáles son gastos fijos y cuáles son variables. Quiero saber si manejan eso antes de empezar a trazar, porque esto es bastante, un poco cansador, ya les adelanto luego, pero tenemos que manejar eso para poder realizar los presupuestos, y no va a ser un poco complicado, porque dentro de las tablas vamos a tener que diferenciar cuáles son fijos, cuáles son variables, ¿sí? Tener en cuenta los porcentajes de ventas a las cuales nos vamos a estar proyectando, entonces, y hacer lo que son los presupuestos en general. Entonces, aquí yo voy a mostrarles lo que es la tabla. Voy a compartir un poco, si me aguardan un ratito. ¿Dudas, gente?
consultas referentes a presupuesto, control presupuestario. ¿Ya lo habrán hecho en algún momento los presupuestos, algún presupuesto o no? ¿En alguna otra materia? ¿Sí, no? No, todavía, profe. De hecho, que esta materia para mí personal es muy, muy nuevo. Hay muchos términos entre algunas cosas que vos decís que sí son nuevos, pero voy a ir aprendiendo de a poco cómo se dice. Bueno. ¿Quién es la que me habló? Aida. Aida, ok, Aida. Sí, es precisamente por eso es que no quise así de la nada empezar con nuestro presupuesto. Quiero y doy otra vez los ejemplos bien fijos en cuanto a los costos, en cuanto a los gastos, cuáles son fijos, cuáles son variables. Entre los gastos, sabemos que los gastos son generales. Entre gasto y costo hay una gran diferencia porque los costos sabemos que son aquellos que inciden de alguna manera directamente a la actividad de la producción en la cual nosotros nos estamos desempeñando. Por ejemplo, si yo voy a vender algo, siempre va a tener un costo que ustedes lo llaman costo de mercadería vendida. ¿Por qué? Porque generalmente al comprar un bien para volver a venderlo, por poner un ejemplo, siempre tiene un costo de traslado, un costo de mantener esa mercadería dentro de mi depósito. Entonces, esos costos, eso es lo que nosotros le llamamos costo, ¿sí? Dentro de contabilidad, ¿sí? O dentro de administrativamente también lo llamamos costo. Ahora, los demás gastos que no tienen una relación directa con lo que estamos realizando, pero que necesariamente lo necesitamos para seguir produciendo y seguir trabajando, entonces lo llamamos gastos, ¿sí? Y dentro de los costos que había mencionado, hay costos fijos y hay costos variables, ¿sí? Los costos variables generalmente van muy de la mano con la producción. ¿Por qué? Porque los costos variables son los que cambian dependiendo de la cantidad de producto que voy a elaborar, ¿sí? Si es que yo voy a elaborar 1000 unidades de un producto, lógicamente que mi costo va a ser más alto que elaborar solamente 10 de ese mismo producto, ¿sí? Me explico en ese punto lo que quiero que se afiancen bien, porque vamos a hacer la tabla y la tabla, el presupuesto, diferencia bien y van a haber enunciados en los cuales ustedes van a tener que identificar y directamente identificar ya cuáles son. Entonces, Aida, yo sé que vos estás en primero, entonces para los que están en cuarto esto ya es repetido muchas veces, pero para los que estamos en primero entonces es un poco más nuevo todavía, ¿sí? Entonces vamos a tratar de también comprender que vamos a estar repitiendo conceptos y eso es importante también para que nosotros podamos recordar y afianzar también esos conocimientos, o si no, nos olvidamos muchas veces, porque hay una frase que dice, el que no diferencia entre costo y gasto no es contador, dice, ¿sí? No sé si ustedes están en acuerdo, pero yo estoy en acuerdo que es así, tenemos que diferenciar bien si realmente somos profesionales en cuanto a costos y gastos se refiere, ¿sí? Entonces, por eso hago esta retroalimentación otra vez, ¿sí? Entonces, Aida, estoy abierta a tus preguntas. Escucho las preguntas ahora. Ya hablé muchísimo, ahora escucho las preguntas si no quieren hablar, igual en el chat. Profe, Así voy leyendo los chats y contestando. ¿Sí? ¿Te escucho? profe, yo tengo una consulta en cuanto a gastos y costos. Sí. Gasto fijo podría ser agua, luz, teléfono, alquiler, profe. Gastos, Sí. me refiero a gastos. Sí. Porque Sí, dentro agua, de luz y fijo, teléfono siempre va a ser fijo. gasto, me refiero a Tenés gasto. otra tarea de costo, parece.
No. ¿Sí? Lo que pasa en tu explicación, profe, costo fijo, pues dijiste agua, luz, teléfono y alquiler. Por eso pues la duda Costo de nuestro. fijo. Sí, en tu explicación. Costos fijos, sí, costos fijos, estaba hablando de los costos, ¿sí? Y no estaba hablando, están los costos fijos que son para producir un bien, ¿sí? Y están los costos variables que son para producir un bien. Y a esos costos fijos, por ejemplo, lo llamo costo, por ejemplo, al gas que voy a utilizar para fritar la empanada que voy a vender, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese costo fijo es el gas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo tengo que, va relacionado directo a la actividad que yo estoy realizando, entonces sí es un costo. ¿Sí? Y cuando no está relacionado directamente a lo que yo estoy produciendo, entonces sí es un gasto, ¿sí? No está relacionado directamente a lo que yo estoy produciendo, entonces sí es un gasto, pero que necesariamente tengo que pagar para poder seguir trabajando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digámosle que yo tenga mi local y tenga que cubrir el alquiler, ¿sí? Si soy una empresa que en realidad estoy alquilando, pero yo tengo un depósito, ¿sí? Y allí tengo mis mercaderías y sé que es un gasto fijo, no un costo, ¿sí? Si es, por ejemplo, en tu caso, algo, si es, por ejemplo, qué sé yo, una bodega, entonces sé que es un gasto para mí. Sí, porque yo no es que si es que no pago el alquiler, puede ser que me mude a otro lado propio, o sea que no incide directamente en lo que yo estoy realizando, ¿sí? Puedo hacerlo desde mi casa, inclusive la bebida puedo vender desde mi casa, ¿sí? O sea, ahí va a tener está muy ligado a qué relación tiene con la actividad que yo estoy realizando, ¿sí? Y en cuanto a lo que es los costes, hay costes fijos y hay costes variables, ¿sí? Están los gastos. Hay gastos que los gastos son gastos en sí, que necesariamente yo tengo que cubrirlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es como también, le doy un ejemplo de un coste fijo, fijo. Para mí, por ejemplo, es el pago del internet. ¿Por qué es fijo? Porque no varía. Yo tengo un plan, ahí está, ¿viste? Depende cómo lo plantee. Ahí está, yo tengo un plan de $35 mensual. Use o no use, o use, igual yo voy a tener que pagar ese $35 mensual, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Es fijo? Sí, es fijo. Pero es un coste, sí es un coste, porque les cuento que sin internet yo no hago esta actividad. Es directo, ¿sí? Entonces, allí hay que tener en cuenta ese punto. Hay que analizar. Es un poquito complicado en cuanto al análisis nada más, pero tengo que tener en cuenta que si está relacionado o no está relacionado a la actividad en sí de la empresa, ¿sí? Eso nomás es lo que tenemos que analizar a la hora de costes y gastos. Pero los gastos hay en general. Los gastos generales siempre van a ser gastos generales y los costes inciden en que si yo produzco o no produzco, ¿sí? Coste fijo o variable. Generalmente los variables son aplicados más a la producción y por eso es que muchas veces no lo utilizamos casi, porque la mayoría de las personas no estamos en el rubro industrial o de producción, por eso nos parece un poco raro, pero en realidad sí incide. Por ejemplo, dentro de una constructora, una mano de obra o una cantidad cúbica de algún bien que va a necesitar para producir, sí o sí va a ser variable. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tramo, qué cantidad de asfalto, qué cantidad de empedrado, qué cantidad de materiales que va a necesitar para producir o para realizar ese trabajo. Eso va a ser siempre variable porque varía de acuerdo a la cantidad que va a hacer,
¿sí? Puede ser por de repente por metros, ¿sí? O sea, hay unidades de medida, ¿sí? Cuando estamos hablando de costes variables, siempre va a haber unidades de medida, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos hablando de algo fijo, eso es fijo. Yo pago el gas mensualmente tanto. Y ese sí o sí pago. Entonces es un coste fijo. Y lo utilizo en forma directa para producir algo, entonces sí es un coste fijo. Pero va relacionado a la actividad que yo estoy desempeñando, estoy realizando, ¿sí? Y los gastos no, los gastos siempre son gastos. Pues siempre voy a tener que cubrirlos, siempre voy a tener que pagarlos, independientemente si ahora por el mismo hay muchas empresas que casi no están vendiendo, pero están abiertas, tienen que seguir pagando su alquiler, su agua, su luz, su teléfono, ¿sí? Entonces esos son gastos que necesariamente tienen que cubrir. Ahí está la diferencia entre costos, porque el costo fijo es algo relacionado directo a la actividad, que si yo no tengo ese coste, entonces no produzco, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Porque ahora le voy a mostrar el cuadro un ratito, porque quedé ahí yo con el cuadro. Aquí voy a mostrarle en qué consistirá su... Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Le escucho, gente? Bueno. ¿Nadie tiene ninguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Duda va a surgir cuando empezamos a hacer la tarea, ¿verdad? Siempre es así. Sí, ahí sí. Bueno. Está bien. Ahora sí voy a compartir entonces con ustedes. Un ratito. Ahí está. Bueno. Aquí hay un cuadro, ¿sí? Este es un cuadro que generalmente lo utilizamos para hacer un presupuesto general, ¿sí? Entonces, en una empresa privada hago la aclaración también. Entonces, aquí ustedes ven los costes. Si ustedes se fijan en este cuadro, los costes ya están distribuidos de acuerdo al área en la cual pertenecen. Por ejemplo, están los costos de producción, están los costes de consumo. Imagínense aquí el costo de sueldo de personal de producción. Y ahí es lo que le hablo del el coste que es variable porque varía de acuerdo a la cantidad que van a producir. Por eso se lo especifica allí. Aparte, debajo del costo de producción, las horas extra también van en esa parte porque es variable, ¿sí? Entonces ya le estoy dando los datos de cuáles son fijos y cuáles son variables, ¿sí? El aguinaldo, las vacaciones, ¿sí? La liquidación del área de producción, ¿sí? Energía eléctrica varía, cargas sociales, mantenimiento de las maquinarias, internet y depreciaciones. Bueno, aquí ustedes tienen la descripción. Este es un cálculo del BAM, ¿sí? Y este es el peso que tiene en relación a lo que es el total, ¿sí? Esto es un cuadro sencillo, ¿sí? En donde, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes simplemente aquí van a... yo lo saqué aquí para que ustedes se ejerciten un poco y me digan qué tipo de costo es, si es costo fijo, si es costo variable, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir acá qué tipo de costo es. En cuanto a en costos administrativos, estos sueldos, periódicos y libros, seguro, teléfono, agua, publicidad,
útiles e impresos, patentes, amortizaciones, mantenimientos de jardín, fuente y cascada, ¿sí? Mantenimiento del local, gastos varios, imprevistos, ¿sí? Luego tenemos los costos de venta, que en este caso no hay, y aquí están los intereses de los costos, ¿sí? Sería costo financiero, ¿sí? Sería intereses de los préstamos, ¿sí? Y aquí tenemos un total general. Entonces, aquí esto yo lo llamo partición de costos, ¿sí? Este cuadro se llama cuadro de partición de costos, en donde ustedes van a definir, esto es una empresa de producción, ¿sí? Es una empresa de producción de café, ¿sí? Una cafetería en realidad, ¿sí? Entonces, dentro de ella se producen, se hacen cada día el café, ¿sí? Y entonces, ustedes lo que van a hacer es, a su criterio, ustedes definirme si son costos fijos o costos variables. Me van a decir, me van a poner aquí si es fijo, costo fijo o costo variable, ¿sí? Si es costo fijo o costo variable, ¿sí? Bueno, y si es gasto, van a poner entonces que es gasto, ¿sí? Entonces lo van a dividir en tres, van a dividir en costo fijo, costo variable y gasto. Quiero saber si es que identifican bien eso, ¿sí? Aquí no están tampoco los ingresos y egresos, porque los ingresos yo sé que ustedes lo manejan bien, ¿sí? Sé que la mayoría sabe lo que es un ingreso, no hace falta ejercitarse en cuanto a eso. Sin embargo, sí en cuanto a lo que son los costes, ¿sí? Porque al hacer presupuesto vamos a tener muchos cálculos de costos, ¿sí? En cuanto a costo de producción se refiera, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer el análisis. Y esto yo voy a alzar a sí mismo dentro de lo que es la plataforma y ustedes van a descargar este Excel y van a marcarlo y volver a alzarlo. Eso va a ser la tarea. No es una tarea muy complicada, es una tarea fácil, ¿sí? A modo que yo también tenga un conocimiento de en qué situación estamos, ¿sí? Y atendiendo a que también veo que se van incorporando alumnos, ¿sí? Todavía no estamos al 100%, pero quedan las clases grabadas y como les dije, yo en el grupo de WhatsApp voy a estar direccionando también a ustedes en cuanto a cuándo vamos a utilizar lo que son las calculadoras, cuándo vamos a hacer cálculos y demás. Voy a ir direccionando también dentro del grupo de WhatsApp, en los grupos generales, ¿sí? Entonces, duda hasta aquí en cuanto a lo que hay que hacer. Este ya es pan No, comido para los de cuarto. Profe, ¿Sí? era costo ubicar en la tarea, perdón. ¿Sí? Profe, era ubicar en la tarea costo fijo, variable y gasto, ¿verdad? Y gasto. Si lo que ustedes Gastos consideran serían costo fijo, fijos o variables también. no, los gastos solamente tenemos, son gastos, ¿sí? Los costos solamente lo que tenemos, los que son fijos y los que son variables, ¿sí? Sí. Porque O los sea, costos tres inciden cosas. Pues. directamente, sí, tres cosas. Eso es lo que yo necesito saber para ver en qué situación estamos y para poder avanzar en cuanto a control presupuestario, ¿sí? Y como dijo la compañera, hay muchos términos que todavía no estoy manejando, dice. Entonces, vamos a ir reforzando algunos términos también para poder avanzar, gente. Lo ideal sería avanzar lo más que podemos para poder llegar a feliz término en esta materia, porque tenemos, si se fijaron en nuestro programa, tenemos lo que es el área producción bien específica que tenemos que realizarlo dentro de esta materia. Entonces, es de vital importancia que manejemos los costos, gastos y tanto costos fijos como costos variables, ¿sí? Bueno, a ver quiénes están y quiénes no están. Parece que no manejan las normas, ni uno habilita su cámara. Voy a estar llamando lista, gente. Voy a estar llamando lista para saber quiénes están. Y me tienen que decir presente, ¿sí? Tampoco le voy a robar mucho su tiempo. Ustedes saben eso que no estamos
100% en Zoom. Tenemos nuestros horarios, entonces ahora justamente ya es una hora que entramos. Bueno, voy a estar viendo la lista. Si me aguardan en línea, voy a ver la lista un ratito. Bueno. El resto que todavía no presentó su tarea, se comunica conmigo para que la habilite, porque recuerdan que yo siempre, si pasan la fecha de presentación, recuerden que ya tienen un punto menos, no se olviden de eso. Voy a estar viendo su planilla. Lo que era para hoy, ¿qué, profe? Lo que se tenía que entregar hoy. El mapa conceptual, Aldo. Ah, ya. Y esto hasta la siguiente clase, ¿verdad? Lo de ahora. Profe, Sí, sí, profe, cuadro sí. sinóptico no era que se tenía que entregar hoy. ¿Cómo? Cuadro sinóptico, Sí, ese. ese El era. mapa, sí, el Cuadro cuadro sinóptico. sinóptico, perdón. Yo que dije mapa, sí. El cuadro sinóptico, perdón. El 15, entonces voy a estar llamando lista. Hoy es el 15, ¿verdad? 15 de octubre. Benítez Marta Beatriz. ¿Está presente Benítez Marta? Sí, profe, presente. ¿Presente? Presente. Sí, ok. Centurión Ramírez Silvia Andrea. Centurión Silvia. ¿No está presente? Se desconectó, profe. Colmán Ayala Basilio Iván. Presente, profe. Martínez Celso Germán. Presente, profesora. Núñez Presente, profe. Ojeda Irma. Presente, profe. Núñez Ojeda. Presente, profe. Esa es Irma. Sí, ya confirmé tu asistencia. Hortellado Ayala Ramón. Rodríguez Rojas Agustín Emanuel. Presente, profe. Arce Aida. Presente. González Aldo. Presente. Zárate Ángel. Presente, profe. Vareiro Cristian. Presente, profe. Ovelar Diana. Ovelar. 3 ausentes, Ovelar. Ferreira Juan. Presente, profe. Vargas Luz. Presente, Vargas Luz. profe. Presente, profe. Ok.
Espínola Nilda Presente, profe. y Zamudio Ronaldo. Ok. Ortellado Ayala Ramón no está. Se desconectó, ¿verdad, profe? No está. Ok. Bueno. Ok. Me dejan, por favor, también sus nombres acá en el chat, ¿sí? Así también dejo el registro del chat de los nombres de ustedes, como siempre. Y si no tienen ninguna duda, voy a alzar esto en plataforma y, como les digo, le doy tiempo hasta la próxima clase para que presenten su distribución de costos. Lógicamente que también para la próxima clase ya tenemos que avanzar, gente. De acuerdo al resultado que tengamos de esta tarea, vamos a ir avanzando, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, vamos a cerrar entonces la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, gente? ¿Ninguna? Bueno, siendo Profe, así, yo tengo entonces... una pregunta. Sí, te escucho. Sobre la tarea que hay que entregar hoy, yo no entendí esa clase, la clase pasada yo no me conecté, bueno, todavía no me matriculé y no me conecté. Quería saber más o menos cómo es. ¿Cómo era la tarea de la clase pasada? Sí, me puedes explicar, por favor. Sí, claro que sí. La tarea de la clase pasada aquí te voy a mostrar luego dentro de lo que es la plataforma en sí. La tarea en sí consiste en realizar un cuadro sinóptico de todas las clasificaciones de los presupuestos que habíamos desarrollado en la clase pasada. Y aquí en el aula está en control presupuestario. Entonces, les voy a mostrar el Power y ustedes van hasta la plataforma. Vos no tenés todavía acceso a irme a la plataforma, ¿verdad? No, ya tengo ya, profe. Yo esta semana, la semana pasada, que la vez pasada cuando te conectaste, yo no tuve todavía. Ahora Entiendo. No. Sí, entiendo entonces. Entonces lo que se refiere a la tarea es simplemente aquí en la clase 1, ¿sí? En el Power, es descargar este Power, ¿sí? Y allí leer lo que tiene el Power. Y dentro del Power vas a encontrar lo que es el contenido de la clasificación de los presupuestos. Y no es demasiado extenso el Power, no es muy largo. Lo lees y ¿qué es lo que vas a hacer? Es simplemente aquí entregar dentro de lo que es el cuadro sinóptico. Es realizar el cuadro sinóptico, sería un resumen en forma con llave. Saben que los cuadros sinópticos llevan llave, ¿verdad? Entonces, van a realizar ese cuadro sinóptico de los tipos de presupuestos existentes para el área empresarial. Y aquí yo había dejado las instrucciones de descargar el Power de la clase, y leer el documento y realizar el cuadro sinóptico atendiendo los distintos tipos de presupuesto. Esto tiene un total de puntos de 5 puntos, ¿sí? Y tiene su rúbrica. ¿Cómo vas a presentar este trabajo? Este trabajo simplemente vas a ingresar, este es un cuestionario en la plataforma, vas a ingresar allí y en esta área podés escribir, si es que quieres transcribir aquí mismo tu cuadro, podés hacerlo aquí mismo, o en todo caso preparás un archivo y esto, hacer clic aquí, lo alzás aquí en esta área.
donde le das seleccionar archivo y allí te va a llevar al documento que vos tenés que tener preparado en tu computadora, por ejemplo, y ese archivo lo alzás allí y eso lo subís como tu tarea, ¿verdad? O sea, tu cuadro sinóptico allí tiene que aparecerte, ¿sí? El cuadro sinóptico que habrás desarrollado y luego le das terminar intento, ¿sí? Luego te va a dar una verificación ahí, si es que lo completaste, y luego te dice enviar todo y terminar, y ahí le das enviar todo y terminar, y ya se fue la tarea, ¿sí? Entonces, lo que vos vas a tener que hacer necesariamente es simplemente descargar el Power, y el Power no es amplio, es bastante resumido. Entonces, lo que vas a hacer es un cuadro, ¿sí? ¿Y con qué criterio yo voy a estar evaluando eso? ¿Vale 5 puntos, gente? ¿Con qué criterio? Simplemente con el criterio de aquí está, la rúbrica. Esto vos podés descargar y ver si está completo tu cuadro sinóptico, entonces vas a puntear los 5 puntos. Si carece de poca estructura y poco contenido, entonces va a ir disminuyendo el puntaje, ¿sí? Este es el archivo que vos podés descargar y ver cuáles son los criterios a tener en cuenta. Entonces, es aquí donde vos vas a entregar tu tarea, ¿sí? Y consiste simplemente en hacer un cuadro sinóptico de lo que nosotros habíamos desarrollado la clase pasada. ¿Alguna duda, Irma, referente a eso? A lo que acabo de mencionar. No, profe, ya entendí muy bien. Ya. Gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra duda, gente? No, profe. ¿No? Bueno, siendo así, entonces les cerramos y les libero a ustedes también. Que tengan una linda noche y nos reencontramos entonces en esta materia el próximo lunes. Y prepárense porque realmente ahí ya vamos a tener más esquematizado, ya creo que ya van a estar todos los alumnos y ya vamos a seguir avanzando más en en la elaboración de nuestro presupuesto, ¿sí? Que tengan una linda noche. Hasta luego, profe. Buenas Hasta noches, luego. profe. Buenas noches.